Bueno, pues nos encontramos con Teresa Cruz Bacallao, que es la directora de Cultesa, y yo creo que alma mater de este proyecto hecho realidad de hace muchos años y que está obteniendo frutos importantes, sobre todo, no solo aquí. Nos decía hace un momentito en estas jornadas de Cultesa que habían vendido más de 16 millones de plantas en Canarias, pero también para el exterior, también al exterior. Teresa, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tu presentación. Cultesa es una realidad gracias a la apuesta de los accionistas, desde luego por la empresa, y sobre todo al gran equipo técnico y humano que hay en él. Yo soy solo como, digamos, la que da la cara y va gestionando o dirigiendo, pero sin ese gran equipo humano que tenemos detrás no sería posible. Efectivamente, Cultesa se fundó en el año 1986, llevamos más de 32 años produciendo plantas y aplicando las técnicas de cultivo in vitro para suministrarles plantas de alta calidad y tecnología a los agricultores canarios. Pero desde el año 95 que empezamos a comercializar la selección de clones de cultivares canarios de pequeña nana seleccionados por Cultesa en colaboración con los agricultores, desde el año 95 hasta el año 2017 hemos puesto en el campo canario más de 16 millones de plantas, que se dice pronto. Plantas de alta calidad que han permitido a este sector platanero tener altas productividades, también por su buen trabajo que hacen en el campo y que ha dado lugar a que tengamos además el reconocimiento, una IGP del plátano canario. Yo creo que los fundadores de Cultesa deben estar satisfechos porque el objetivo que era poner a disposición del campo canario la tecnología, el cultivo in vitro, en aras a mejorar las rentas de los agricultores, yo creo que eso se ha venido consiguiendo. Tenéis unos cultivares variados. Podemos hablar de la gruesa palmera, de la ricasa, de la brier, bueno, de la criolla o del país, pero aparte de eso, muchas cosas más, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros hemos diversificado y ampliado mucho nuestro catálogo comercial. Tenemos que estar orgullosos porque además tenemos el título productor obtentor de papa de semilla, producimos semilla certificada de nuestras papas antiguas de Canarias. Recientemente hemos obtenido el título obtentor del tomate Orone, que es la primera variedad comercial registrada en Canarias. Producimos también piña tropical, que aunque este es un producto para mercado local, pero que está siendo una alternativa de diversificación en todas las islas, y además está siendo una buena oportunidad de negocio porque es verdad que tenemos muchos millones de turistas y no hay hotel que se precie que no quiera ofrecer la piña tropical. Bueno, además estamos trabajando, aunque no sea con técnicas de cultivo in vitro, sino con otros métodos, pero introduciendo nuevos productos de interés y de alta calidad, como ser esquejes de pitaya, la semilla de cebolla de guayonje, estamos produciendo bulbos de calas de colores. En I+D, paralelamente a esta actividad productiva, esta empresa invierte en I+D y tenemos proyectos en marcha que nos permiten poner nuevos productos que sean nuevas oportunidades de negocio. Véase el cultivo in vitro de papaya, que lo tenemos en marcha, la clonación de patrones de aguacate por etiolación. Todos estos proyectos que ahora están en marcha y que esperamos en un corto o medio plazo poder ofrecer a los agricultores, pues esto demuestra que esta empresa no se queda parada, sino que siempre está atendiendo las demandas de los distintos sectores y siempre tenemos la ilusión de hacer realidad este futuro agrícola, ¿no?, en Canarias. Sí, con la gruesa palmera y con la Biel dieron un espaldarazo muy bueno, con la MD2 también, porque yo creo que ha sido un revulsivo en producción, en calidad, en la Isla del Hierro, ¿no? No solo en la Isla del Hierro, en la Isla del Hierro siguen siendo fieles a su clon de roja española, lo cual también está muy bien porque los identifica, y aunque yo
personalmente creo que ahí hay mucho trabajo importante por hacer de selección, de mejora, de todo, pero la MD2, la demanda mayor pues está en el resto de islas, como pues Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Y además lo bueno es que todavía tiene recorrido, es decir, todavía se puede incrementar superficie de cultivo y seguir siendo negocio para estos agricultores que están apostando por este cultivar. Esta es otra realidad. Se ven los resultados por parte de los agricultores, con cultivares importantes, con grandes producciones, pero hay que hacer hincapié también en el trabajo y el esfuerzo de investigación científica que se hace allí. Qué duda cabe que la línea de trabajo de investigación de I+D+ y de Cultesa es una aplicada, es decir, nosotros lo que trabajamos son en proyectos que puedan ofrecer nuevos productos competitivos y que sean oportunidades de negocio para los agricultores. Como no puede ser de otra forma, nuestra I+D+I trabaja en la línea de que a medio o corto, medio o largo plazo en algunas ocasiones pueda ir alimentando nuestra actividad productiva y nuestra actividad productiva para que sea al final oportunidades para los agricultores, ¿no? Bueno, por último te voy a preguntar por ese cultivar de criolla o del país, que ya tenéis por lo menos 2 estudios realizados. Bueno, hace unos años hubo una inquietud por determinadas OPP de que les reprodujéramos lo que ellos llaman la criolla o del país. Debemos aclarar que los clones nuestros de Gruesa y Brier son selecciones de plataneras tradicionales de pequeñas enanas del país, ¿no? Denominadas del país. Selecciones que se hicieron en la línea de buscar plantas que con las características de nuestras pequeñas enanas bien adaptadas a nuestras condiciones, pues fuera su fruta luego fuera productiva y competitiva en los mercados que tenía que competir con la banana americana principalmente. En esa línea nosotros seleccionamos estos clones porque son, ya digo, con las características de porte más bajo, más robustas, más adaptadas sobre todo si son al aire libre, a los vientos, pero que a su vez tuvieran una alta productividad y una buena clasificación para ser competitiva. Eso lo conseguimos. Pero ahora en determinados sectores de agricultores plataneros, sobre todo de La Palma, tenían inquietud porque les multiplicaran pues unos clones que quizás no son tan productivos, pero que ellos les ven unas características, unas ventajas como puede ser la precocidad. Desde luego Cultesa está para atenderlos como lo hemos ido haciendo a lo largo de nuestra historia con los otros clones. Pero lo que no podemos hacer desde Cultesa es llegar a una finca, cogerlo, introducirlo, multiplicarlo y comercializarlo sin antes haber evaluado la estabilidad genética de ese material, de compararlo con los otros clones y poderle decir al señor o al agricultor que compra o al cliente que compra qué características tiene, qué es lo que él va a obtener de lo que compra. Para poderle informar de todo eso necesitamos nosotros previamente multiplicar ese material in vitro, llevarlo a campo, caracterizarlo, compararlo, es decir, ahora en este sentido llevamos ya trabajando, estamos ya en el 3er ciclo, pero estamos presentando hoy aquí en esta jornada los datos de los 2 primeros ciclos de cultivo de este material, donde se han hecho ensayos, donde sean experimentales en diferentes zonas, en el norte y en el sur. También se ha hecho una multiplicación de plantas y se ha hecho un reparto entre muchos agricultores que tenían interés de pequeñas cantidades y además de hoy ofrecer los datos objetivos y analizados científicamente del cultivar, también vamos a mostrar en la segunda parte de esta jornada la sensación o la opinión de los agricultores que se les ha dado los cultivares en diferentes zonas para que con toda esta información Cultesa hoy ya está en disposición de decir ahora les podemos ofrecer plantas porque ustedes tienen el conocimiento de lo que van a comprar. Y bueno, va a ser una más que va a estar en el abanico de productos a disposición de ellos, que cada uno elegirá en función
pues de su empaquetado, de las exigencias de dónde lleva la fruta, de las condiciones de su finca, de sus medios, qué me interesa más. En definitiva, ellos van a poder elegir aquel cultivar o clon que económicamente les sea más beneficioso, pero con conocimiento de causa. Y esa es nuestra forma de trabajar, y eso es una de las charlas que hoy, y quizás el objetivo principal de esta jornada, es poder mostrarles, ahora que ya se ha evaluado, los datos, las opiniones de los agricultores que la han probado, y para que tengan la información y que salgan de aquí pensando ahora cuál es la que yo voy a plantar. Que es cosa difícil también, pero también es verdad lo que decías, Teresa, hay que tener en cuenta, bueno, pues las condiciones climáticas del lugar, las alturas, porque muchas veces Leonardo nos hablaba, bueno, de esas diferencias, sobre todo en la huerza palmera, tanto en el sur como en el norte, y es por las temperaturas. Las temperaturas, y es que aquí nuestras condiciones de clima son tan variables, que varían tanto entre un norte y un sur, de la isla, de una isla a otra también es diferente, de una primera zona a una segunda zona también es diferente, de si lo hago en invernadero o aire libre. Pero no solo influye eso, luego en cada finca, incluso cada huerta, el suelo es diferente. En fin, y luego, bueno, también va a depender de las dimensiones de mi finca. ¿Puedo mecanizar, no puedo mecanizar? ¿Yo puedo renovar con frecuencia, no puedo renovar con frecuencia? Después, mi empaquetado que me exige, ¿qué es lo que mejor me paga? Pues eso es importante, porque todo el esfuerzo, si al final no se ve compensado en la liquidación de la fruta, no tiene sentido. Pues todas esas variables, el agricultor, antes de plantar, de renovar o de iniciar un cultivo de platanera, se lo tiene que pensar. Por eso es importante que tenga toda la información posible. Cultesa, desde luego, tiene técnicos que, si nos lo piden, estamos dispuestos a ayudarles, a decirles, a presentarles los pros y las contras. Tenemos muchos años de experiencia de estar viendo un campo, pueden contar con nosotros para eso, pero la decisión final luego la toma el agricultor, porque es el que se juega los cuartos, ¿no? Teresa, empleaste un concepto de precocidad como uno de los puntos valorables en la criolla. ¿Eso está relacionado en la fase reproductiva con el adelanto de la producción o no es así? Bueno, lo que sí se ha observado al evaluar estos clones con los dos anteriores es más precoz a la hora de parir. Bueno, esto es interesante, sí, pero claro, también esto se da porque la piña es un poco más pequeña, pesa un poco menos. A lo mejor, para compensar esa diferencia, tendríamos que poner más plantas por unidad de superficie. Parece ser que es un poquito más erecta esta planta, que a lo mejor permite más juego, pero la realidad es que esa es otra cosa que queda por hacer. Es decir, si nosotros aumentamos el número de plantas, el comportamiento va a seguir siendo bueno. El marco de plantación. Ahí es otra cosa que además hay que hacer. Es decir, con gruesa y con brie se ha experimentado en todo lo habido y por haber. Bueno, a lo mejor hay algo que todavía nos sorprende, pero se ha hecho mucho. Pues con esta, en las condiciones que lo hemos evaluado, pues vemos esa precocidad en el primero, en el segundo. Vamos a ver qué pasa con el tercer ciclo. Pero sí es verdad que cuando uno hace el cómputo de producción total, has cortado antes. Evidentemente, al cortar antes, la hijería va más rápida. Porque ya se puede vender quizás en invierno cuando están claro, los precios. Entonces también es una cuestión de uno, cuando tiene todo este conocimiento, por eso digo que tiene uno mucho que pensar antes de hacer una plantación, es decir, buscar después bien la fecha, ver en qué fecha quiero yo tener la fruta y, oye, si puedo poner un poco más de planta para compensar esa pérdida de kilos. A mí lo que sí me gustaría hacer hincapié es que hay que ser muy cuidadoso cuando decimos criolla del país. Hay mucha variabilidad dentro de todo lo que tenemos, que hay que ser muy cauteloso y no cualquier cosa se puede multiplicar. Se puede multiplicar, pero luego vender sin haberlo evaluado previamente y tener seguridad. Y que, bueno, que sigan contando con Cultesa, que su razón de ser es trabajar para los agricultores, y todas las inquietudes que tengan, que no duden en comunicárnoslo, que nosotros lo valoraremos, y si vemos oportunidades y que vale la pena, vamos a invertir y vamos a trabajar por ello. Teresa, una de las cosas que muchas veces dicen los agricultores por ahí en el campo, dice, no es lo mismo tener
una empresa de multiplicación in vitro e investigadores a pie de mi finca, porque estamos aquí en Canarias, que comprarlo a la península o fuera de aquí. Es muy distinto. ¿Qué empresa productora de planta in vitro se va a dedicar tiempo y dinero, como hace esta empresa, para averiguar qué cultivares o qué clones son los que mejor se dan en Canarias para la superficie que tenemos aquí y la demanda que puede haber aquí? Si esta empresa no existiera aquí, este trabajo, les puedo asegurar que una empresa de fuera no lo iba a hacer. Tendríamos que suministrarlo con el material que ellos tengan y que les resulta rentable porque producen a gran escala millones y millones de plantas. No van a ser 1 millón de plantas específicos para Canarias y menos ponernos 5 cultivares diferentes evaluados, o sea, lo que lleva detrás de inversión. Y bueno, y quien dice de platanera, podemos hablar de otras especies, piña o cualquiera de ellas. Decían, nosotros tenemos unas peculiaridades que si nosotros no las trabajamos desde aquí para conseguir productos diferenciados y que sean competitivos, difícilmente desde fuera nos la van a hacer. Depender de intereses foráneos no creo que sea una buena estrategia para la agricultura en Canarias. Bueno, pues tenemos con nosotros al investigador de Cultesa, Leonardo Amador Díaz. Él nos ha dado 2 charlas en el día de hoy, una sobre la gruesa palmera y sobre la brier y otra sobre la criolla o planta del país. Vamos a hablar un poquitito con él y a saludarlo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué estas charlas centradas en estos cultivares? Seguramente será por la alta producción que tenéis, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que es la acción formativa de Cultesa viene dado por 2 cosas. Primero, porque son nuestros productos de venta, tenemos que conocerlos a la perfección. Y segundo, porque nosotros no solamente, Cultesa no es una empresa que vende producto y servicio. Nosotros siempre dentro de nuestros planes intentamos hacer jornadas formativas donde explicar las últimas avances, o tanto nuestros como de fuera. Intentamos traer invitados de fuera para estar un poco al tanto y saber de nuestros productos, etcétera. Con respecto a las charlas de hoy, pues interesantes en el punto de vista que por instancia de una gran parte del sector, evaluar lo que es el cultivar tradicional o criolla, es lo que hemos hecho durante 2 ciclos de cultivo, evaluarlo desde distintos puntos de vista. Primero, ver cómo es morfológicamente, que eso no habían datos de ningún tipo, y compararlas comparativamente, hacer una comparación con cultivares ya que son comerciales de la empresa, como es gruesa palmera brier, de tal forma que cualquier productor o futuro cliente, etcétera, tenga toda la información de la mano y podamos aportársela, y que ellos, en base a esos resultados que hemos obtenido, valoren o no decidirse por un cultivar, decidirse por el otro, etcétera. En cualquier caso, para esa decisión nosotros disponemos de un especialista en platanera, nuestro especialista en postventa, que siempre él pues indica que cultivar puede ir mejor en una zona u otra según sus características, y por volumen de clientes y años de trabajo, pues conoce perfectamente todo eso y lo puede indicar. Empezar por la última charla, por la criolla o del país. Uno de los conceptos que introdujiste ahí fue la precocidad, y lo primero que nos salta a los agricultores, bueno, aparición más temprana, se puede vender en invierno, pero también había un tema de que quizás fuera una planta más erguida, con menos producción, pero quizás se puede vender mejor. Es decir, esos conceptos todavía habría que verificarlos en el tercer ciclo, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros este año verificaremos esos datos y otros en un tercer ciclo de análisis. Todo apunta, en el primer ciclo brier fue un poquito más precoz con respecto a gruesa palmera y criolla, pero sí que en un segundo ciclo nosotros sugerimos, que es por lo que es la estructura del cultivar, que presenta una menor longitud de hoja y ancho, pues todas esas diferencias en esas longitudes de hoja y ancho, pues sugerimos que pueden estar relacionadas con esa precocidad, porque permiten más una intercepción hacia los hijos o futura descendencia, con lo cual, pero es algo que tendremos que confirmar en este tercer ciclo, haciéndolo de forma exhaustiva como el segundo, midiendo hojas, todo lo que es la arquitectura foliar del cultivar, todas las hojas, y ver qué relación hay. Por otro lado, también se habló de la gruesa palmera y se habló de la brier, haciendo una comparativa. En este caso ganaba en distintas zonas distintos cultivares, es decir, en la zona sur, en la gruesa palmera, pues la producción y sobre todo la calidad de las frutas sin malformaciones era importante, ¿no? Sí, nosotros un poco la cuestión de la primera charla fue ver qué incidencias habían en la fruta en 2 cultivares como son la gruesa palmera y brier, y demostrar
categóricamente con 4 localizaciones en estos ensayos, cómo esas incidencias que aparecen en la fruta van desapareciendo a medida que van analizándose las quincenas de aparición, lo cual nos hace pensar que en todo este proceso de diferenciación floral que sufre la platanera está muy influenciado ambientalmente por cuestiones de temperatura, fotoperiodo, estrés bióticos, abióticos, y esos resultados nos parecieron súper interesantes poderlos comentar en la charla y que compartirlos con todos ustedes. Porque hay parámetros como el viento, los cambios bruscos de temperatura, que a veces, los datos finales son más difíciles de extrapolar. ¿Cómo realizáis eso? Pues mira, la primera forma de realizar eso es no hacerlo una sola vez. Nosotros todos los datos, por ejemplo en el caso de la evaluación de cultivares, vamos por un segundo ciclo, pero es que no solamente es un segundo ciclo, sino el comportamiento de esa sesión de plantas que ha hecho Cultesa a agricultores interesados, se ha hecho un seguimiento. Entonces tenemos un cómputo de información tanto en la evaluación de un material vegetal en campo como en ensayos experimentales que nos permiten complementar eso. Un material vegetal, llámese platanera, llámese tomate, llámese cualquier cosa, se comporta de forma distinta, puede tener un mayor potencial en una zona o en otra, en norte-sur, en norte-eso, entonces hay una serie de peculiaridades ya innatas en el material vegetal y en el ambiente que hacen que unos sean más interesantes o menos interesantes, etcétera. Leonardo, desde el punto de vista profesional y personal, quisiera preguntarte una cosa, quizás está fuera de lugar, pero de los trabajos que tú te has realizado, porque yo te he visto con el tomate orone, te he visto con muchas cosas, y sé que has participado, ¿de cuál te sientes tú más satisfecho? Pues la verdad es que de todo, porque si hay algo clave en el trabajo es hacerlo con ilusión. El tomate lo he hecho con ilusión, con la platanera ya desde hace años exactamente lo mismo. También el hecho de que una empresa invierta en I+D, eso es algo de lo que yo como investigador estoy muy orgulloso, que invierta en I+D, porque ese es el avance. Todos nuestros productos pasan por el mismo proceso, o sea, conocerlos, evaluarlos, etcétera, y eso es una garantía para nuestros clientes. El que hay detrás, una dedicación exhaustiva a todo lo que es evaluar nosotros, tenemos un catálogo comercial y es el que tenemos, pero es que hemos evaluado más, y si no han salido al mercado es porque no observamos ventajas o etcétera para que nuestros clientes se vean beneficiados, no solamente del producto, sino que Cultesa es una empresa también de servicio que asesora y apoya al agricultor en todos nuestros productos. Bueno, pues nos encontramos con Antonio Ángel Brito Álvarez. Él es productor y es un especialista en este caso, porque es una persona que ha trabajado mucho con la criolla, con la del país, con ese cultivar de criolla del país en la isla de La Palma, concretamente en la zona de La Laguna y Todoque. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días, buenos días. Bueno, ¿qué características como productor has visto tú en la criolla, en ese cultivar del país? Bueno, yo sinceramente he tenido otras variedades y he llegado a la conclusión que la mata, la criolla, la del país, es una mata donde la piña al parir se corta un poquito antes que las demás, y al transcurso de los años la criolla se mantiene en un nivel, si la deshijamos a su debido tiempo y la atendemos como se debe atender, se establece que todos los años nos da un fruto, mientras que las otras al transcurso de muchos años pues van teniendo un poquito de decadencia. La calidad de la piña, ¿cómo es? ¿Es una buena calidad? ¿Los dedos están bien separados? Hombre, sí, la del país tiene un pequeño inconveniente, que si nace, por ejemplo, en el mes de mayo, pues el fruto es un poquito uniforme, no es un fruto, pero si nace en el resto de los demás meses, pues es un fruto normal. Sí, es un poco más pequeño que la gruesa palmera y la Labrier, eso por supuesto. Pero después, claro, después puede tener también unas ventajas con respecto a las demás, que por ejemplo por metro cuadrado llevaría más plantas la del país que la gruesa o la Labrier. Es decir, es una planta bastante erguida y el marco de plantación quizás se estrecha un poquito, ¿no? Exactamente, se estrecha un poquito con respecto a la gruesa palmera y a la Labrier. A la hora del desflorillado o el desflorado, como nosotros decimos en la isla de La Palma, sí. ¿Cómo es? ¿Abundan más el late y el cuchillo? O... Sí, abunda más el late y el cuchillo que la gruesa y la gran enana, por supuesto, muchísimo más. Pero... ¿Es para ti un inconveniente? No, porque siempre lo ha tenido establecido desde siempre. Y no. Hay en épocas de año
donde es más a cuchillo que otras épocas. No sé el motivo, pero hay veces que se pone más a cuchillo que otras épocas. Sí, es diferente. Las temperaturas también sí, influyen bastante. Influyen también, sí, por supuesto que influyen, claro que sí. ¿Cómo están esas clasificaciones en las categorías superiores con la criolla? Bueno, pues las clasificaciones pues son bastante similares. Quizás la gruesa palmera y la Briel son un poquito, el vago un poquito más largo, pero lo nuestro es el vago del plátano de toda la vida, el que hemos tenido de toda la vida, y el plátano es el más corto de todo y no hay ningún inconveniente ni tiene ningún procedimiento en clasificación, en empaquetado, en todo, con respecto a lo que tiene esa variedad que usted acaba de comentar. Sí. Al final, las características esas que nos decías antes, de la precocidad, del parir en invierno, sí, suponen para ti económicamente más rentabilidad que las otras. Exactamente, eso es cierto, eso es muy cierto, muy cierto. Entonces, claro, hay unas ventajas donde repetimos, como te dije anteriormente, la fruta del país nace en un determinado tiempo en zonas de primer nivel, como puede ser el Remo, la soya, Fuencaliente y demás, que hay en algunas épocas del año que a los 3 meses y una semana, 3 meses y 2 semanas estamos cortando el fruto, porque claro, después viene lo siguiente que te lo comenté antes. Si buscamos una extensión de una fanega de tierra que son 5.400 y pico metros, al fruto ser más pequeño, pero nos lleva más cantidad de plantas, y las podemos estar cortando en un tiempo determinado, aunque tengamos más plantas, las podemos cortar en un tiempo determinado, porque el fruto se corta más antes que las demás plantas. ¿Cómo desijas tú la criolla? El desije de la criolla, yo en la criolla he comprobado que el botón muy alto, muy superficial, no me va. En la criolla no. Tiene que estar enterrado. No me va. No digamos enterrado, pero sí elijo que sale justamente superficial a la tierra. Buscarle el sitio de colocación, que esa es la base principal, y la planta de la criolla tiene digamos, para que funcione verdaderamente bien, debemos de quitar el hijo de invierno a su debido tiempo. ¿Cuál es su debido tiempo? Dependiendo la zona. Pero por ejemplo en zonas medias o zonas altas, si lo tiene, que todas no lo tienen en esa época, desde que sea octubre o noviembre, quitarlo. Y no rolarlo, sino quitarlo, rematarlo bien rematadito, por favor. Después ya en zonas de primer nivel, como el Remo, la soya, pues un poquito más tarde. Zonas de costa. Zonas de costa, un poquito más tarde. Bueno, pues nos encontramos con Manolo Puerta, que sabéis que es técnico de Coplaca y un hombre que ha trabajado en todos estos ensayos de varios cultivares, específicamente en este último que hemos visto sobre la criolla o la planta del país. Buenos días, Manolo. Buenos días, Lucio. Pues nada, aquí contentos con las informaciones que tenemos, con las jornadas que un año más ha hecho Cultesa, como referente que es quien nos suministra planta, quien nos hace regenerar esos cultivos, ¿no? Y bueno, pues siempre con su equipo de investigación, que es increíble, ellos han hecho un trabajo, vamos, espectacular. Entonces, bueno, pues estas jornadas, como siempre, nos vienen con esos datos, con esas novedades, y la suerte que tenemos pues es que hemos podido participar con ellos en esos ensayos, un poco atendiendo a la llamada de los agricultores de La Palma, de los técnicos, desde hacía muchísimo tiempo. Entonces yo ahora mismo pues estoy súper contento porque lo que acaban de decir es que, bueno, que ya va a haber planta de país a disposición in vitro para los agricultores. Y eso es el broche final a un trabajo de muchos años, de mucha gente que ha puesto esfuerzo fuera de su horario de trabajo, con muchas ganas y sin ningún intercambio monetario, ningún interés, sino simplemente es aportar al sector algo que quería, ¿no? Entonces, bueno, pues los ensayos estadísticos que ha habido de todos esos 4 ensayos principalmente que se hicieron, Leonardo nos presentó datos sobre 2 de los ensayos, y las características en comparación de la planta del país, que han llamado criolla, y el resto de plantas de Cultesa, Brier y Gruesa, principalmente esos 2 clones, pues los resultados han manifestado realmente las características de la planta del país. Es decir, de la planta del país que teníamos, que
la gente ha reproducido de hijos, de cabeza, que tenía unas características, la planta nueva in vitro mantiene esas características y eso es la primera noticia que es buena. ¿Cuáles son esas características? Que lo sabemos, todo el que conoce ese cultivar lo sabe, pues esas características son una piña más pequeña, menos kilos por planta, pero que también caben más plantas por fanegada. Siempre se ha hablado entre 100 y 120 plantas más por fanegada. Eso significa que la productividad por hectárea de ese cultivo pues va a ser el mismo que con los otros clones y eso es interesante. Esa es una de las características principales. Porque Manolo, se hablaba en este caso que pudiera bajar la producción con respecto a la gruesa palmera o a la Brielle, pero siendo así, con un marco de plantación más cerrado, pues podemos llegar a estar en un estatus similar, ¿no? Exacto, realmente no se trata de hablar de competencia, es decir, gruesa palmera y Brielle son dos clones que llevan muchos años funcionando, que conocemos, que da unas piñas enormes, que la gente sabe cultivar, que cada una tiene sus peculiaridades y se adaptan a determinadas zonas con unos rendimientos conocidos. Esto es una nueva herramienta que nos puede servir para el agricultor, una herramienta, digamos, más bruta, que nos puede servir para digamos que el agricultor de determinadas zonas lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo porque conoce, porque sabe cómo manejar esa hijería, con cosas distintas de los otros clones y que son también negativas, es decir, pues una planta que produce más látex, que normalmente hay que desflorillar a cuchillo, esos son diferencias con los otros clones, ¿no? Que somos más evolucionados. Se ha hablado de redondeo del plátano, bueno, al final son plátanos, es decir, son plátanos, del plátano en las características de nuestro plátano de Canarias, con esa valoración. Hay muchas fincas, muchísimas fincas de plátano de planta del país, y esas plátanos se iban comercializando de toda la vida. Manolo, es verdad que es más resistente a los vientos y que se adapta a zonas medias altas. Sí, yo creo que por ahí van un poco los tiros, es decir, al caber más matas, no es que la planta por sí sea más resistente, sino que al caber más matas por superficie, pues a lo mejor puede soportar mejor un viento, pero ese puede ser una de las cosas. También esa capacidad de reaccionar cuando la planta se queda pelada y de recuperar una hijería, pues si tú tienes más hijería, pues a lo mejor la puedes recuperar antes. Se hablaba de precocidad. No se trata de decir que ahora todo el mundo plante planta del país. Se trata de que ya tenemos esa herramienta. ¿Qué quiere decir eso, tener esa herramienta? Quiere decir que no ya la opción de plantar de cabeza de una zona a otra donde se puede reproducir el picudo o otros problemas que podamos tener de futuro, pues ya esa opción está más controlada, digamos. Entonces, por eso quiero decir que hoy es un día para estar felices, porque yo hablé con los compañeros de La Palma, siempre los consejos rectores siempre hacen la pregunta, en los consejos rectores los presidentes de las cooperativas de La Palma llevan años preguntando que qué se está haciendo a este respecto, ¿no? Y los técnicos reciben la llamada de los agricultores pidiendo planta de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues no siempre hay que estar pensando en que las cosas se hacen mal, o sea, las cosas a veces se hacen bien y uno se siente orgulloso de trabajar en equipo, sobre todo de trabajar en equipo, porque al final la planta no es que la haya aprobado por placa, esa planta se ha aprobado en otras OPP, la ha aprobado gente de todo tipo, agricultores, unos buenos, otros no tan buenos, se ha puesto ese material ¿En 3 islas? En todas las islas, bueno, al final tienen que dar un montón de datos, entonces no se comentó que en el Hierro, en la isla del Hierro se probó, se ha probado en La Gomera. Para mí en La Gomera es una planta que tiene un montón de posibilidades porque el cultivo en La Gomera tiene sus peculiaridades, los vientos en el Valle de Hermigua cascan bastante y entonces por ahí podíamos tener una salida. Entonces, bueno, hay gente que habla de que la planta del país puede tener cierta resistencia al picudo, ¿no? Y bueno, esa cierta resistencia puede venir inducida por esos hongos endófitos. Entonces, la planta in vitro tendrá que tener un tiempo para recuperar esos hongos endófitos. Hay un montón de cosas que tenemos que trabajar en este sector, no podemos estar parados, Lucio, aquí hay muchas cosas que hacer. Yo creo que a nivel técnico se han alcanzado los máximos rendimientos del mundo, que podemos sacar pecho, que hay un montón de formas de cultivar el plátano de Canarias, un montón de condiciones distintas y que aumentar en rentabilidad, estamos hablando de no tener más productividad.
para aumentar en rentabilidad tenemos que bajar costes de producción, tenemos que ir a una agricultura más verde, tenemos que hacer autocrítica de las cosas y tenemos que estar todos unidos para tirar, porque al final esto no es una cosa estática, de que venga una ayuda una vez al año y ya está, y es una foto hecha, esto va a ir cambiando y tenemos que ir adaptándonos.